Tutorial Cuaderno 7, Iniciación Cristiana Niños, Ciclo A. Objetivos. Antes de hacer un recorrido, parte por parte, sección por sección y página por página del cuaderno de esta unidad catequética, conviene pensar y meditar cuáles son los objetivos de esta unidad. Para esta unidad catequética que lleva por título Jesús me envía el Espíritu Santo, los objetivos son: pensar como Jesús, confiando en su promesa de que el Espíritu Santo nos guiará siempre y nos lo enseñará todo. Sentir como Jesús la paz que nos regala y la parresía para la misión que nos infunde al darnos resucitado el Espíritu Santo. Amar como Jesús, testimoniando, como los apóstoles tras Pentecostés, el reino de Dios con nuestro amor mutuo. Portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, identificamos el cuaderno, un cuaderno de la primera etapa de iniciación cristiana de niños, con el título de toda esta etapa: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. Un cuaderno del ciclo A. El número y el título propios de este cuaderno: Jesús me envía el Espíritu Santo, que corresponde siempre al tiempo de Pascua del ciclo correspondiente. Las fotos de las portadas son siempre de niños, pues queremos que se vean de algún modo representados en las portadas. En este caso, la de un niño contento. Página 2. Índice del cuaderno. En la página 2 ponemos siempre el índice con las partes, las sesiones y las secciones del cuaderno. Las tres partes: precatequesis, catequesis querigmática y catequesis formativa, las secciones de cada parte, comunes a todos los cuadernos de la misma etapa, y los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera parte llevan los colores del arco iris, identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis querigmática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y cuarta sesión. Otra opción muy recomendable es hacer, en lugar de sesiones semanales, convivencias mensuales de fin de semana. En ese caso, la primera parte se podría hacer el viernes, la segunda el sábado por la mañana y la tercera parte entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Vemos y no me digas del cuaderno 3, Iniciación Cristiana Niños, ciclo A. Página 3. Vemos. En la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la de Vemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. En la segunda parte de la página, para hablar en familia, hacemos una propuesta para el diálogo con los padres. Una vez visto en la catequesis el vídeo con los demás niños y habiendo trabajado también la siguiente sección: No me digas. En este caso, el vídeo se titula El verdadero don y es sobre la película Encanto. La precatequesis, con este vídeo, se centra en el reconocimiento de los dones del Espíritu Santo que todos hemos recibido. Para ello, recurrimos a Encanto, el hogar de una familia colombiana, la de los Madrigal, en la que todos sus miembros tienen poderes mágicos, menos Maribel, que en cambio es la única que puede salvar a la familia ante el peligro, porque el suyo no es un poder mágico, sino un don recibido por Dios, porque todos hemos recibido dones personales para poder afrontar las situaciones que la providencia de Dios pone en nuestras vidas. En esta sección procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios. En este caso, proponemos una explicación de los dones del Espíritu Santo: consejo, entendimiento, sabiduría, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Proponemos como dinámica 2 momentos. En el primer momento, escuchamos todos juntos la canción Los dones del Espíritu Santo de Martínez Tim. En un segundo momento, echamos a suerte los 7 dones entre los niños. Por ejemplo, con unos papelitos doblados que el catequista tiene preparados con los títulos de los dones del Espíritu por dentro. Si hay más de 7, ponemos papelitos dobles de los dones que necesitemos. En un tercer momento, les pedimos que cada uno se lea en silencio el contenido de su don o sus dones, en el caso de que un niño tenga 2, porque son menos de 7 en el grupo, para poder exponerlo luego a los demás, con su propio lenguaje, así como para poner un ejemplo concreto. No hay problema en el caso de que algunos dones los tengan 2 niños, si son más de 7, porque un mismo don lo preparen los 2 niños. Conviene que escriba lo que va a decir
y que el catequista esté atento a responder a solas a cada uno cualquier duda. En un cuarto momento, cada niño, primero, explica con su propio lenguaje el don que le ha tocado. Segundo, comparte también un ejemplo que se le ocurre que exprese cómo es visible ese don para un niño como ellos, como por ejemplo, el que da un consejo a su amigo porque se lo pide sobre cualquier cosa personal con el fin de ayudarle a hacer la voluntad de Dios, vive el don del consejo. El que ha entendido algo nuevo sobre Dios, sobre los demás o sobre sí mismo, al escuchar el Evangelio en misa o en la catequesis, vive el don del entendimiento. El que se da cuenta de que no es lo mismo entender las cosas y actuar teniendo en cuenta lo que enseña el Evangelio que sin tenerlo en cuenta, vive el don de la sabiduría. El que vence cualquier temor, timidez o freno para hacer el bien que Dios le pide que haga, aunque se arriesga a ser tachado de buenecito, vive el don de la fortaleza. El que se admira por algo que forma parte de la creación de Dios y siente la necesidad de darle gracias, vive el don de la ciencia. El que se arrodilla al llegar a la capilla, vive el don de la piedad. El que pide perdón a Dios por haber hecho algo malo sabiendo que Dios quiere abrazarle y perdonarle porque le quiere, vive el don del temor de Dios. Cuarto, el catequista hace una síntesis de todo lo que han contado los niños, señalando algunas cosas concretas, especialmente enriquecedoras. Quinto, terminar juntos pidiendo los dones del Espíritu Santo en una oración en la que cada niño menciona el don que ha preparado. Espíritu Santo, danos una y otra vez tus 7 dones, don de consejo, entendimiento, sabiduría, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, que los podamos vivir siempre para gloria de Dios Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Página 6. Orar con el corazón. La catequesis querigmática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús, en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante, el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños, etc. Todo ello explicado paso por paso en la guía del catequista. Empezamos siempre con una primera sección, orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un momento de silencio, escuchar, y si se puede cantar, la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios. En este caso, la canción Abba Padre de los oratorios. La escuchamos unos segundos. Abba Padre, en nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra, correspondiente a la segunda sección. En este caso, contextualizando el relato del Evangelio de la aparición de Jesús resucitado, que derramó su espíritu a los apóstoles, en el contexto previo de las veces que Jesús lo prometió y en el contexto posterior del día de Pentecostés. Página 7. Orar con la palabra. La segunda sección es el centro de la catequesis querigmática, como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética. Todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes. Primera, la lectura de la palabra, siempre por el catequista o por uno de los niños en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Segundo, el comentario a la palabra. Un catequista comunica a los niños a través de un diálogo el sentido de la palabra que acaban de escuchar. Repasando la historia escuchada, podrá normalmente sacarse la esencia de la palabra. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué papel desempeña cada uno de ellos? ¿Quién es el protagonista?
En cada cuaderno se dan algunas propuestas para este diálogo. El catequista se comporta como un cuentacuentos, atrayendo la atención y el interés de los niños con sus palabras y gestos. Tercero, el versículo clave, que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces, insistiendo en la literalidad de la frase, que el niño aprenda la frase tal y como la dice Jesús, no parecido a como la dice Jesús. Casi siempre, parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a la segunda sección. En este caso, siendo el versículo clave las palabras de Jesús: recibid el Espíritu Santo, que para que mantenga el formato de la frase dividida en dos, que permite que la recuerden a dos voces, proponemos añadir también este otro sobre el envío de Jesús. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Para el diálogo con los niños, proponemos algunas preguntas sobre el texto. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús les dice a los apóstoles que recibirán el Espíritu Santo? Aunque no lo veamos, ¿cómo podemos entender al Espíritu y contarlo a los demás? ¿Qué tiene que ver con los sacramentos del bautismo y de la confirmación? Página 8. Orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra. En este caso, la canción Espíritu Santo, de Allí y sus amigos. La escuchamos unos segundos. No me caigo, siempre me levanta. Él es mi amigo que nunca me falta. Espíritu Santo de Dios. Terminamos con 4 momentos: la oración compartida, la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Semá, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En cuanto a la oración compartida, conviene que los niños pongan sus brazos en gesto de acogida, con las palmas mirando al cielo y los brazos descansando sobre las piernas, y se dirijan a Jesús de un modo personal. Jesús te pido, Jesús te doy gracias, a lo que responderemos todos: te lo pedimos, Jesús, o te damos gracias, Jesús. Evitamos los términos Señor y Dios. Y el catequista cierra con una última petición que recoja de algún modo el sentir de todas las demás, para dar paso al Padre Nuestro, el Semá y el Ave María. En cuanto a la propuesta de aplicación a la vida, en este caso, la aplicación a la vida consiste en proponer a los niños que recen todos los días la oración del Gloria y que al rezarle sean conscientes de dirigirse a las 3 personas de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para terminar, cantamos a María, de los oratorios para niños pequeños: bajo tu amparo, id por todo el mundo, Madre, Reina del cielo, alégrate. María, tú eres mi madre. María, Madre mía. Finaliza esta liturgia de la palabra con la salida de los niños del oratorio. Conviene que salga primero un catequista para recibirlos fuera del oratorio. No saldrán de cualquier modo, sino del mismo modo en el que han entrado. El otro catequista les irá nombrando por su nombre, mientras todos cantan. Cada niño, al escuchar su nombre, se levantará, dejará el cojín en su sitio y saldrá del oratorio, donde estará el catequista recibiéndoles. No se llamará a cada niño para salir hasta que el anterior no haya salido del oratorio. Así, sucesivamente, hasta que únicamente quede en el oratorio el otro catequista o el guitarrista, que terminarán la canción y tranquilamente saldrán del oratorio. Página 9. Abre los ojos. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones a repartir durante las 2 últimas sesiones. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva, en este caso, la torre de una sencilla iglesia de montaña, signo del testimonio de Cristo resucitado, visible para todos. Páginas 10 y 11. Rezamos. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos siempre una oración al comienzo de esta sesión, a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo, en silencio, puedan escribir su propia oración inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando algunas de sus frases. En este caso, con una oración para rezar en la fiesta de Pentecostés. Páginas 12 y 13. Aprendemos.
Comenzamos las catequesis formativas con esta sección en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe, guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor. Hemos reordenado de modo distinto las catequesis, ajustándolas al contexto del resto del cuaderno. Se pueden seguir el contenido de cada una de estas catequesis en 5 pasos. En primer lugar, viendo el vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo. En segundo lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños, o bien para hacer la dinámica de grupo La otra mitad, también llamada Cada oveja con su pareja. Ya la conocemos, se reparten octavillas con la primera y segunda mitad de las principales frases del texto, y ellos se buscan para completarlas y al final explicarlas a los demás. En este caso, ahondando en la propuesta de toda la unidad catequética en torno al Espíritu Santo y bajo el título Jesús resucitado envía al Espíritu Santo, del número 22 del Catecismo, Jesús es el Señor, proponemos estas dobles frases. En Pentecostés, Dios Padre envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Así cumple la promesa de Jesús. El Espíritu Santo es Dios como el Padre y el Hijo, y habita en nuestro corazón. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por el Espíritu Santo participamos del amor que une a Jesús con Dios su Padre. Jesús había prometido a sus discípulos: yo le pediré al Padre que os envíe al Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos. Después de su muerte y resurrección, antes de subir al cielo, Jesús les dijo: dentro de no muchos días recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos. En tercer lugar, el catequista elige a 2 niños, uno para lector y el otro para narrador. De pie, delante de todos los demás, el narrador dirá: leemos Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. El lector lee el texto, tal y como viene en el cuaderno, y los seguirán la lectura del cuaderno, donde los textos bíblicos, los del lector, aparecen con una tipografía diferente a los del narrador. Podría ayudar un puntero de guitarra o una música suave de fondo. En cuarto lugar, rezando todos juntos en pie la oración final de invocación al Espíritu Santo. Y al final, todos confiesan juntos: creo en Dios, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Conviene tener presente siempre que, aunque el orden de la distribución de estas catequesis a lo largo de toda la primera etapa no sea el mismo que el del catecismo, estas están elegidas y ordenadas adaptándose a los tiempos litúrgicos, pero de tal modo que en cada uno de los 3 años, A, B y C, se propone un recorrido que sigue siempre el itinerario del credo, solo que en lugar de hacerlo en un modo lineal, lo hace en espiral, en 3 círculos complementarios pero suficientes para cada uno de los 3 años. Páginas 14 y 15. Cuidamos. En la sección Cuidamos seguimos también con los textos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor. Pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos. También, como en la sección anterior, con un orden distinto al del Catecismo, adaptado al contexto del resto del cuaderno. Los pasos a dar son los mismos que en Aprendemos, comenzando con la visión del vídeo, que pone voz al contenido completo acompañado de imágenes de referencia, y terminando con la oración propuesta. En este caso, la catequesis nos presenta, con el capítulo 24 del Catecismo Jesús es el Señor, cómo, según reza el título, el Espíritu Santo da vida a la Iglesia. En cuanto al uso de la dinámica de grupo de la otra mitad, que ya hemos recordado anteriormente, se pueden señalar estas frases, que luego cada pareja deberá explicar. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia y hace de ella una comunidad de hermanos. Por el Espíritu Santo nacemos a la vida cristiana en la Iglesia para ser luz del mundo. Pues el catequista elige a 2 niños, uno para lector y el otro para narrador, de pie. Delante de todos los demás, el narrador dirá: nos gusta conocer la historia de la familia. Hasta enunciar, leemos Hechos de los Apóstoles 2, del 45 al 47, momento en el que el lector hará la lectura. Terminamos rezando todos juntos la oración final para pedir al Padre que deje en derramar en su Iglesia al Espíritu Santo. Al final, todos confiesan juntos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Páginas 16, 17 y 18. Imitamos.
En todos los cuadernos del proyecto Con Jesús, Discípulos en Misión, en sus 3 etapas, niños, preadolescentes y adolescentes y jóvenes, aparece una sección bajo el título común de Imitamos, con la propuesta de testimonios reales. En esta primera etapa de iniciación cristiana de niños, lo hacemos a través de algunos personajes bíblicos. Hemos querido recordar especialmente a los personajes del Antiguo Testamento, que en la catequesis habitualmente han quedado en un segundo lugar, sobre todo las mujeres, dejando para las 2 últimas unidades catequéticas, las del tiempo pascual, los principales personajes del Nuevo Testamento. Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, dejando unos minutos para que cada niño lo lea personalmente y una vez leído, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic. En este caso, sobre Lidia de Tiatira, discípula de Jesús, responsable de la comunidad de Filipos tras el nacimiento de la Iglesia. ¿Por qué se bautizaron Lidia y su familia? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en esta historia? Para responder estas preguntas, proponemos la dinámica de grupo de la rueda de participación. De modo que tras el primero indicado por el catequista, sea cada uno de ellos quien elija el siguiente, por ejemplo, tirándolo un pequeño balón. Página 19. Aprendemos a rezar. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla, antes de pasar al resto de las secciones a la sala de catequesis, en esta 4ª y última sesión. En este caso, con la 6ª frase del Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, conviene rezar juntos el Padre Nuestro, tanto al comienzo como al final, recordándoles la frase concreta de la oración que vamos a profundizar en cada ocasión. Página 20. Compartimos. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos discípulos misioneros desde nuestro bautismo, idea que conviene recordar siempre a los niños. Pero los misioneros, adyentes o interyentes, los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo, son los que mejor nos enseñan en la Iglesia a compartir la fe. El directorio para la catequesis dice que cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo, en su mensaje resuena la fe de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, a través, entre otros, de los misioneros. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, Obras Misionales Pontificias nos ha propuesto estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto, para leerlo en la catequesis, podemos acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. En este caso nos proponen a Paolo Manna, fundador de una de las 4 obras misionales pontificias, la Pontificia Unión Misional del Clero. Proponemos además siempre 2 preguntas para el diálogo. La primera pregunta es siempre la misma. ¿Qué te llama más la atención de este misionerísimo? En la segunda pregunta cambiamos los 3 adjetivos pensados para cada uno de los testimonios, de los cuales cada niño tendrá que elegir cuál cree que mejor se ajusta a la personalidad del misionero y por qué. Para este diálogo proponemos también la dinámica de grupo de la rueda de participación. En este caso les proponemos 3 adjetivos: entusiasta, inteligente y despierto. Página 21. Participamos. Con la sección Participamos queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con todos los niños del mundo, sobre todo con quien más nos necesitan. De ese modo, los niños aprenden también desde la realidad y de un modo muy sencillo las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la organización eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de los misioneros es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo, nos ofrecen estas catequesis. El ciclo A se pretende ayudar a relacionar la realidad de distintas situaciones que necesitan del cuidado y leerla a la luz de la palabra de Dios y de las enseñanzas sociales de la Iglesia, para crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión y avanzar en la construcción de la fraternidad universal. En este caso, sobre la necesidad de reciclar, reutilizar, reducir y reparar
en lugar de tirar tantas cosas, así como en la necesidad de vivir un consumo responsable. Se ofrecen también algunos vídeos en abierto que nos acercan aún más a estas realidades. Podemos ver un esquema catequético general común, ver la realidad, situaciones de descarte y destrucción, inculcación de derechos humanos o metáforas de reclamo de valores. Juzgar esa realidad desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia. Ver cómo actúa Manos Unidas y cómo pueden actuar los niños ante estas realidades. Manos Unidas nos recomienda que el catequista haga una reflexión de cómo vive personalmente los valores sociales evangélicos propuestos antes de trabajar la catequesis con los niños. Que no lo sepa solo teóricamente, sino que sea testigo que anuncia lo que vive. También es muy importante que plantee la catequesis en un plano de corresponsabilidad, aprendiendo con los niños, que comparta su vivencia, su experiencia relativa al tema que se trate y se implique en el compromiso. Página 22. Celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido de cada una de las partes y de cada uno de los detalles de la celebración de la misa, a través de los 3 ciclos litúrgicos, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente cada uno de ellos. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas respuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor para vivir mejor este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción que de algún modo es la preponderante en la vivencia de esa parte de la misa. Tercero, un acercamiento al misal para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la misa. Para este último momento puede ser útil recurrir a la dinámica de grupo Adivínalo, para que ellos identifiquen este momento de la misa a partir de algunas fotografías o mini vídeos de la celebración eucarística. En este ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. En esta catequesis nos situamos ante la profesión de fe y la oración de los fieles. Página Mi Respuesta. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi Respuesta, ayudamos a los niños a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. La dinámica ideal para este momento final es que tengan un tiempo para responder por escrito en el mismo cuaderno, personalmente y con respuestas sencillas y cortas a cada una de las preguntas, preferiblemente en la sesión de catequesis o en su defecto en casa. Con respecto a la sección de Participamos, no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos, abuelos, al tratarse de la sección más social de la catequesis. Es una oportunidad para que se entable un diálogo en el hogar desde la catequesis, también en las familias más alejadas de la fe y de la vida de la Iglesia, ya que se trata de temas muy abiertos. A través de los niños nos asomamos a un terreno común, el de la sensibilidad social, para proponerles a sus padres una mirada creyente de la realidad. Página 24. La contraportada, para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética. En la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de la iniciación cristiana de niños, y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos. En la contraportada podemos acceder también a los vídeos tutoriales de la unidad catequética del cuaderno, alojados en la página web de la Delegación de Catequesis, catequesis.archimadrid.es, y en el canal de YouTube de la Delegación.